enorme placer volvernos a reunir en esta iglesia por las casas. Gracias por estarnos acompañando, gracias también por compartir este enlace con otras personas para que podamos ser edificados en esta iglesia por las casas. De parte de Iglesia Cristiana Josué en Santa Ana, un fuerte abrazo y saludo a cada uno de ustedes. Vamos a esta hora a meditar en lo que es la palabra de Dios, esperando que sea Dios que traiga una palabra para tu vida. En esta ocasión vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el último libro de nuestras Biblias. Estamos hablando de Apocalipsis, ahí en el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 9 en adelante. Si gusta, anote las citas, si usted las disfruta o lee con nosotros. Dice así la palabra de Dios: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Cuáles son las 7 iglesias? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Hablemos un poquito acerca de qué estaba pasando con el apóstol Juan. Quiero ahora que hablemos acerca de amor ardiente. Suena bonito, ¿verdad? Un amor ardiente. El apóstol Juan narra en Apocalipsis la revelación que le dio el Señor Jesucristo mientras estaba en el exilio en una isla, como él dice, llamada Patmos. Y no estaba ahí, dice, por cualquier cosa, sino dice que estaba ahí por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Patmos, esa pequeña isla que solo medía 19 kilómetros por 9 kilómetros, miren, no era muy grande. Estaba localizada a 96 kilómetros al sudeste de la ciudad de Éfeso, ahí en el mar Egeo. Usted lo puede ubicar ahí en su mapa. Y esta isla era utilizada por los romanos como una colonia penal, o sea, como una cárcel, como un encierro carcelario, forzando a los prisioneros a trabajar en canteras que habían ahí de piedras de granito, o sea, un material volcánico. El destierro de Juan se debió a que él dio un fiel testimonio acerca del evangelio. Pero estando ahí, dice que el Señor le reveló a él un mensaje que se lo diera a las 7 iglesias. ¿Qué representan las 7 iglesias en el Apocalipsis? Las 7 iglesias descritas en Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, son literalmente 7 iglesias que existían en aquella época y que el apóstol Juan estaba escribiéndoles lo que ahora conocemos como el libro de Apocalipsis. Las 7 iglesias estaban localizadas en una importante ruta postal romana, o sea, lo que ocupaban los romanos para correspondencia, porque los romanos por eso abrieron camino por todos lados, porque enviaban correspondencia, les gustaba la comunicación. De ahí viene el dicho que todos los caminos llevan a Roma. Entonces aparecen estas iglesias relacionadas en el orden que seguiría un mensaje al visitarlas. Juan es inspirado por el Espíritu Santo y les escribe un mensaje que cuando fueran visitadas tenía que ir leyendo, haciendo un recorrido semicircular, comenzando desde la iglesia de Éfeso. Estas eran 7 congregaciones, amados hermanos, situadas en las ciudades ya mencionadas y representan a todas las iglesias de aquel tiempo, las iglesias de aquel entonces, al igual que representan a todas las generaciones que iban a vivir después. También hay un significado para la iglesia y los creyentes de la actualidad. De ahí es que estamos retomando este mensaje para traerlo a nosotros. ¿Cuál era el objetivo de escribir las cartas? Comunicarle a las iglesias existentes de aquel entonces y suplir las necesidades que habían en esa época. También tenía el propósito de revelar 7 diferentes tipos de individuos o de iglesias que existían, porque cada iglesia identifica un tipo de individuos. Y también a través de la historia
existen estos 7 tipos de individuos e iglesia, y el deseo era instruirlos en la verdad, notarles sus errores e instruirlos en la verdad. Pero también otro objetivo era usar las 7 iglesias para visualizar 7 períodos en la historia de la iglesia, 7 etapas, o sea que es la etapa que la iglesia está pasando, y hay una que nos revela la iglesia que estamos viviendo ahorita. ¿Cuál es el mensaje de cada una de estas iglesias? Pues comencemos con la primera, la iglesia en Éfeso. Ahí en Apocalipsis capítulo 2, leamos lo que dice del versículo 1 al 7. La palabra del Señor dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué dice el Señor a la iglesia de Éfeso? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y aquí viene el pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales, dice el Señor, yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjese que no dice a la iglesia, sino a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese es el mensaje que le estaba enviando el Espíritu Santo por medio de Juan a la primera iglesia, llamada Éfeso. La palabra Éfeso significa deseo ardiente, deseable. Eso es lo que significa. Significa primer amor. De ahí, por eso viene nuestro tema, amor ardiente. Éfeso era una iglesia que tenía, mis amados, grandes virtudes. Ahí las acabamos de describir. Dice que era una iglesia trabajadora, incansable. Versículo 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. También dice que tenía una buena doctrina. Era una iglesia que había demostrado gran paciencia a la hora de desenmascarar a los falsos profetas, porque ahí dice que has probado, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, dice, y no lo son, y los has hallado mentirosos. La iglesia de Éfeso tenía un sobrenombre, se llamaba la iglesia confundida. Se llamaba también la iglesia sin amor. Qué triste, ¿verdad? Que su nombre significaba amor ardiente o primer amor, y ahora tenía el apelativo, el apodo de una iglesia sin amor. ¿Cuál es el reproche que el Señor le hace? El Señor le dice ahí en el versículo 4, le reconoce todas las bondades que tiene, pero le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El análisis a la condición espiritual de la iglesia de Éfeso contrastaba grandemente, ya que era una iglesia con grandes facultades de liderazgo. Qué tremendo que el Señor venga y hay gente en las congregaciones llenas de capacidades de liderazgo, pero que ya no tiene el amor que el Señor espera que cada uno tenía. Ellos tenían una buena doctrina. Ellos eran líderes de una iglesia con buena doctrina, sin embargo, habían caído en el error de perder su primer amor. La vitalidad espiritual que se desprende del amor al Señor se había degenerado en rutina. Ya ellos servían, pero ya no con amor. Ya ellos servían, pero ya no con el ardiente deseo de agradar a su Dios, sino con me toca, como algunos dicen, me toca diaconado, me toca tal privilegio, como que fuera una imposición, como que fuera una obligación. Entonces, el centro del problema de la iglesia de Éfeso se encontraba en diferenciar o distinguir entre lo que es amor y lo que es servicio. ¿No le parece que es lo que estamos viviendo la iglesia de ahora? Algunos solo se quedan sirviendo a Dios, pero ya no amamos a Dios, ya no estamos consagrados y entregados al Señor. Entonces la razón es que el servicio de esta iglesia, que era muy notable en cuanto a la cantidad, pero era
desapercibido en calidad. Había muchos servidores, pero eran pocos los que servían por amor a la obra de Dios. Es decir, este servicio no tiene valor para el Señor, pues no es hecho con amor. Recordemos lo que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a escribir en 1 Corintios capítulo 13, y ahí habla de las cualidades del amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor es aquí, y dice: si tuviese lenguas humanas y no tengo amor, dice el apóstol, nada soy. Y si no vengo a ser como un guacal que suena, como címbalo que retiñe, que hasta molesta los oídos. Mire cómo viene a ser para el Señor esas personas que solo sirven por una costumbre y no por amor. ¿Cuál era entonces la medida correcta? Porque estamos viendo, la iglesia de Éfeso abundaba en doctrina buena, abundaba en liderazgo, era una trabajadora incansable, había tenido paciencia, había desenmascarado a los falsos profetas, pero había perdido su primer amor. Entonces el Señor le habla en el versículo 5 y le dice: mira, te estoy señalando tu error, porque quiero que el amor ardiente se mantenga en ti. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y es lo que el Señor nos está diciendo ahora. Has olvidado, has perdido, te has descuidado de ese primer amor, y yo ahora quiero que tú te vuelvas, te reivindiques. ¿Y qué tienes que hacer? Versículo 5 de Apocalipsis dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, dice el Señor, mire que hay una sentencia: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. La medida correctiva que el Señor le está dando, número 1, es arrepentirse. Luego de evaluar, cuando fallamos, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirte. Examinémonos nosotros. Como le dije, esto fue escrito para las 7 iglesias del Asia Menor, para identificar los periodos, etapas de la iglesia, pero también para cada uno de los hijos de Dios. Usted y yo, que somos hijos de Dios, evaluémonos. ¿Hace cuánto tiempo que tú te convertiste a Cristo Jesús? ¿Usted quiere saber si en realidad se convirtió? Pues tienen que haber cambios en su vida. ¿Usted quiere saber si de verdad hubo un encuentro personal con el Señor? Usted recuerda el momento, el día, la hora, todos los detalles de ese día que usted tuvo un encuentro con el Señor. La pregunta es: ¿sigues con ese mismo amor? ¿O algo ha variado en ti? Si algo ha variado, si tú dices: no, pastora, pero fíjate que yo estoy sirviendo, soy líder, soy coordinador, soy pastor, soy evangelista. El Señor no te preguntó de los privilegios, sino la condición en que tú desarrollas ese privilegio. Y el Señor dice: arrepiéntete. Si ya evaluaste, si ya notaste que algo no está bien, entonces arrepiéntete. Arrepentirse es sentir dolor y vergüenza de un pecado conocido, pero no quedarse ahí, sino tomar una decisión de no volverlo a hacer. Arrepiéntete. ¿Y qué más? Le dice: vuelve al primer amor. Si usted es lector de la Biblia, sabrá que en Deuteronomio capítulo 10, en el versículo 12, el Señor le dice a todo el pueblo de Israel: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que le sirvas. Mire, primero le pone que lo ame y después le pone que le sirva, porque mi mayor muestra de amor al Señor es mi servicio, pero para servirle yo tengo que amarle. También en Deuteronomio 6, del 3 al 6, lo conocido como el Shema o el credo de los judíos, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero lo que nos demanda primero es amar a Dios. Yo te pregunto a ti: ¿estás amando en verdad a Dios? ¿Qué clase de amor es el que tiene? Mire, esta iglesia, el Señor le da la medida correctiva, pero le dice el peligro que iba a correr si no se arrepentía. Y es el mismo peligro que usted, mi hermano, y yo podemos correr.
Dice ahí el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Hasta ahí es la medida correctiva. Pero luego viene y le advierte y le dice, pues si no, le dice el Señor, o sea, si no te arrepientes, si no vuelves a tus primeras obras, vendré pronto a ti, le dice, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué quiere decir eso de vendré pronto a ti? O sea, de repente será la venida del Señor. Dos cosas pueden acontecer. O Cristo viene y nos lleva con Él, o la muerte nos sorprende, más en los días en que estamos viviendo, que hoy estamos y de repente no estamos. ¿Cuántas personas de repente desaparecieron? ¿Cuántas personas estaban aquí y en el lapso de una semana ya no estaban? De 3 días, de 2 días, mira, así son las cosas. Entonces el Señor dice, vendré pronto a ti. Nos está advirtiendo que en el momento en que el Señor venga, Él va a examinar nuestro servicio. Y Él no necesita solamente venir, Él puede estar presente allí en el momento en que estamos sirviendo. Él está recibiendo ese servicio, pero yo pregunto, ¿cómo recibe el Señor nuestro servicio? ¿Con olor agradable? ¿O apestamos delante del Señor? Cuando yo estoy aquí predicando a esta hora y hablándoles a ustedes, siendo solamente un instrumento del Espíritu Santo, Él está examinando con qué corazón lo estoy haciendo. Si estoy diciendo, ay no, de todos modos nadie lo oye, la gente ni se reporta, mire que algunos ya dejaron de oírlo. No, yo lo estoy haciendo porque Dios me manda a hacerlo, porque amo al Señor y porque Él me necesita a mí para que yo sea pregonero del Señor. No es que sea indispensable, porque si yo no quiero, 7 personas mejor que yo lo harán y quizás lo harán mejor, pero yo quiero servirle a Dios porque lo amo, porque estoy agradecida con Él. El resto lo hace el Espíritu Santo. El hecho que tú estés viendo este programa solo fue por la invitación del Espíritu Santo. Luego le dice, quitaré tu candelero de su lugar. O sea, una congregación o individuo pueden seguir existiendo, pueden seguir sirviendo, pero el problema es que ya no lleguen a ser luz a las naciones ni luz en medio de las tinieblas. Te pregunto yo a ti, ¿todavía alumbras en medio de tu servicio al Señor o ya eres estorbo y problema para otros? Dice que también el Señor le advierte del premio o recompensa que iba a tener esta iglesia al corregir el error. Mira, el Señor da incentivos. Dice, al que venciere. Al que venciere, dice el Señor, sugiere que eso debe ser, muestra una lucha, un combate ¿entre quién? Entre las fuerzas del bien y el mal. Hay que luchar contra nosotros mismos, hay que luchar, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, al que venciere, le daré a comer, dice, del árbol de la vida. Versículo 7. ¿Qué quiere decir esto? Comer del árbol de la vida significa el sustento espiritual para conservar la vida eterna, que es a lo que cada uno de nosotros hemos sido llamados. El simbolismo sugiere la perfecta fraternidad que disfrutaban Dios y la humanidad en el Edén antes de su caída. Por eso habla de a comer del árbol de la vida. Dios quiere que comamos de ese árbol en su tiempo, pero si tú te mantienes en tu amor ardiente, Dios te dará a comer de ese árbol de la vida. Mis amados hermanos, si no hay amor ardiente, no hay un verdadero discipulado. Dios no solamente está buscando gente que le sirva, Él quiere gente que le ame y que por amor que le tiene, le sirva a Él. Las preguntas que debemos de hacernos a esta hora es, ¿estás siendo absorbido en tu vida cotidiana por tus ocupaciones, tus actividades, los entretenimientos y tus planes realmente solo giran alrededor de tu vida material? Examínate, examinémonos, preguntémonos si ocupa el amor a Cristo el último lugar en tu vida, porque hay quienes dicen, si me queda tiempo voy a ir a la iglesia, si me queda tiempo voy a servir. Incluso van a la iglesia por una costumbre, pero llegan tarde. ¿Habrá amor entonces? El cristiano o congregación que ya no sirve con amor, ya no es luz en medio de las tinieblas y está próximo a desaparecer. ¿Cómo está tu amor con el Señor? Es bueno que nos examinemos. ¿Tienes un amor ardiente o tu amor ya está desapareciendo?
Solo vives del recuerdo de lo que antes hacías y dices, es que yo me acuerdo que antes yo hacía esto. Lo importante es cómo estás ahora. Ese era mi temor cuando yo iba a venir a los caminos del Señor, pero el Señor habló a mi corazón un día y me dijo, vive un día a la vez. Y yo te dejo este consejo a ti. Número 1, vive un día a la vez. Número 2, vive cada día como si fuera el último que vas a vivir. Pero número 3, sírvele al Señor y entrégate con todo amor, como que si falta mucho tiempo para que el Señor venga. Esa es la palabra de Dios para ti. Te invito a que examines tu corazón y si necesitas volver a amistarte con Dios, te dejo una oración para que lo hagas. O para ti, amigo, que estás pensando cómo entrar a mostrarle a Dios tu amor ardiente. Hasta la próxima y que Dios te bendiga. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp, al 77484137 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios. De aquí en adelante eso se llama orar, pero también si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.